Sensores inductivos, como la palabra indica, son sensores debido a inductancia, inductivo, bobinas. Bien, funcionamiento. Funcionan a partir de la variación de un campo magnético producido por una bobina, cuyo como consecuencia del acercamiento o alejamiento de un objeto metálico. Fácilmente, un objeto metálico. Una bobina que crea un campo magnético, si acerco un objeto metálico, en ese objeto metálico se producen, debido al campo magnético, se producen pequeñas corrientes de Foucault. Esas corrientes de Foucault interactúan con el campo magnético de la bobina y por lo tanto deforman o varían ese campo magnético de esa bobina. Al variar el campo magnético de la bobina, varía la inductancia de la bobina. Si esa bobina la tenemos puesta en un oscilador, al variar la inductancia de la bobina, varía la frecuencia del oscilador, y varía la frecuencia del oscilador y es lo que vamos a detectar. Por ejemplo, aquí vemos el detector, la zona de detección, y esa detección puede ser brusca, aquí empieza o aquí no empieza, o más suave, que va variando la frecuencia, y al variar la frecuencia y además de la frecuencia va variando la amplitud, ¿no? Y tendremos una salida que ya veremos que con un comparador, como ya sabemos los comparadores, con un comparador o con cualquier circuito eléctrico vamos a decir sí o no. A partir de esta zona de detección, ¿tengo salida o no tengo salida? Por lo tanto, si es una bobina y en variación del campo magnético, pues solamente detectan los objetos metálicos. Presentan un rango de detección precisamente muy perfilado, o sea, la zona de detección, como ya veremos más adelante, y la zona de seguridad y demás, un rango de detección muy perfilado, muy bien, a máximo 50 milímetros aproximadamente, y funciona de una manera muy fiable, no se ven perjudicados por la luz, por el ruido, por los polvos de los conductores, los aceites. En una industria se puede perfectamente utilizar, pero solamente cosas metálicas, y que no haya alrededor otras cosas metálicas que influyan sobre el detector. Detecta con precisión y sin necesidad de ajuste. Una vez que se ha ajustado y nos da los valores que nosotros queremos, pues ya no hace falta ajustarlos más. Ofrecen los parámetros en gran parte muy normalizados, ¿eh? Bien, ¿de qué costan? Pues costan de la detección que se ve, la bobina detectora, que es la que crea el campo magnético, y el oscilador. El oscilador, que la bobina varía su inductancia debido al campo magnético que ya está creando y que se forma como resultante del objeto metálico que está detectando. El oscilador, luego la frecuencia del oscilador y demás, la rectificamos, hacemos una corriente continua y la comparamos. Un comparador, esto es mayor, menor o igual que no sé qué, y tenemos, como hemos estudiado anteriormente, un comparador normal y corriente, un indicador con un LED de la salida, si no da salida no sé qué, y un amplificador que vemos en la configuración del amplificador y demás, lo vamos a ver más o menos. Bien, la bobina en la que realmente el sensor, y la podemos ver como estos sensores enrasados, que el metal protector de toda la bobina está enrasado con lo que es la bobina, y con lo que es la bobina y el núcleo de la bobina, la parte metálica, ¿no? El metal protector que lo tiene es enrasado con la bobina, y el campo magnético, por lo tanto, es muy uniforme, que sale por fuera. Se ve perfectamente en la foto del sensor que la bobina está enrasado con la parte metálica, o no enrasado, que ya forma el campo metálico, tiene más difusión en los laterales. Puede que nos interese a nosotros ver el detectar cosas metálicas alrededor del sensor, y entonces no es eso. ¿Quién tiene más distancia? Los enrasados tienen más distancia que los no enrasados. Ahora, los no enrasados pueden se ve en la figura, la parte metálica, o sea, mejor dicho, la bobina está fuera de la parte metálica.
Bueno, el oscilador normalmente, como casi todos los osciladores, forma un oscilador, es un condensador y una bobina. Condensador y bobina puestos en paralelo y me oscilan a una frecuencia que se le llama la frecuencia de resonancia de ese oscilador. Esa frecuencia la puedo variar un poquito con la resistencia y lo entro en un amplificador. ¿Qué es lo que me varía? Me varía directamente la reactancia inductiva de esta bobina, por lo tanto estoy variando en módulo y en frecuencia lo que me da el oscilador a la salida. Lo que sí hacemos, y el fabricante de estos sensores nos da una distancia en su característica, la distancia de conmutación, y nos viene directamente. Bueno, estas distancias se hacen en un metálico, en un cuadrado metálico en el que el diámetro es el diámetro del sensor, y el espesor es 1 milímetro. Es un material metálico que de diámetro, como digo, el diámetro del sensor, y esto 2 milímetros de espesor. Bien, eso, las distancias que nos da el comercial, la distancia nominal. Esto es la distancia de conmutación que tiene, es esta distancia, la nominal. 10% más arriba o 10% más abajo es una distancia de detección real, que se le llama, un poquito más arriba o un poquito más abajo. Y también el 10% de esa distancia es lo que llamamos distancia de funcionamiento. O sea, tenemos la distancia nominal, 10% más menos 10% sería la distancia de detección real, y luego más menos el 10% de ese 10% sería la distancia de funcionamiento. Esa distancia de funcionamiento nos marca la distancia segura de funcionamiento, que es dentro del 10%, o sea, del 81%. El 81% de la distancia de detección nominal es la distancia de detección segura. Como vemos en la figura, lo mismo, no es lo mismo el empezar, que se acerque el material, el material, o que se aleje. No es lo mismo. Al no ser lo mismo, no se cumple la misma distancia, es lo que se llama el error por histeresis de batería. Bien, luego el montaje que se hace ya en la industria, pues tiene que ser puede ser un montaje enrasado, si vamos a hacer unos sensores enrasados, o un montaje saliente si el sensor no es enrasado. Hay que buscar una distancia mínima, si voy a poner una distancia mínima de material metálico, en la que si voy a poner enfrente un material metálico que me va a actuar el sensor, pues tendría que ser 3 veces la distancia nominal de medida, 3 veces la distancia nominal de medida, no podría, más el diámetro del sensor, no podría poner esto en los laterales, y 3 veces la distancia mínima en el fondo. Eso pasaría con los montajes salientes. Pues el montaje saliente tendría que tener, pues, el diámetro, no puede haber material en una vez el diámetro del sensor, ¿no? Y cumplir también que enfrente no tiene que estar 3 veces la distancia nominal, lo que llamábamos distancia nominal. También tenemos que tener en cuenta las interferencias que se pueden hacer dos consecutivos. Si son enrasados, tiene que estar a una distancia mínima del diámetro del sensor. Si están enfrente, 2 veces la distancia, y 2 veces la distancia del diámetro del sensor. Y si es esto el montaje saliente, pues tengo que ver también las mismas distancias. Todas estas distancias hay que procurar tenerlas cuando lo voy a montar en un sitio que me diga algo, que me vaya a detectar alguna botella, la chapa de la botella, cualquier otra cosa. Conexiones que tienen, pues bueno, las conexiones que tienen estos sensores son de 2 o 3 hilos.
Hay que distinguir si son de 2 hilos, la alimentación que yo le tengo que dar, que es una alimentación puede ser de 24 voltios de continua, esa alimentación que le tengo que dar de continua entra por los mismos 2 hilos que me actúa el sensor. O sea, tengo que tener en cuenta la tensión que yo alimento, si lo puedo poner de 2 hilos y además los puedo poner en serie. Pero un sensor de 2 hilos me va a dar interrupción o no interrupción. Me va a dar un impulso de que ha detectado. Si detecta me da un impulso y si no detecta me da 0. Pero eso me lo tiene que... mediante esos 2 hilos que me dan la salida también le estoy dando yo la tensión de alimentación. Y esa tensión de alimentación también tengo que ver con la tensión de la carga, el relé o algo que va a actuar, ¿no? Y por lo tanto tengo que ver si la carga, la intensidad máxima que me soporta la carga y la intensidad máxima que me soportan los sensores. También lo puedo poner en paralelo, pero además la intensidad de los sensores, la suma de la intensidad de los sensores que voy a tener, tengo que ver con la carga y también las tensiones, ¿sí? Y el de 3 hilos significan que va a tener aquí, bueno, se ve en un principio, que voy a tener entre 2 hilos y uno común, voy a tener la alimentación, y entre el común y uno de ellos voy a tener la salida al sensor, si es buena o es mala, si es positiva o no es, o sea, si me da impulso o no me da impulso. Y lo mismo si pondría en paralelo. Veo que el de abajo y el de arriba es el común, que me va a dar a mí, que le voy a entrar yo la tensión de alimentación entre el borde de abajo y el de arriba, entre el borde de abajo y el de arriba le conecto yo la tensión que funciona el sensor, y entre el de arriba y el de medio me da la salida. Esto tengo que tener en cuenta eso, y tengo que tener en cuenta también qué tipo de salida me da, ¿no? Y normalmente la salida de esto es un transistor, conduce o no conduce transistor, lo que me está diciendo, el transistor, y tengo que saber si ese transistor es NPN o PNP, de todas formas.